Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga mucho. Dios bendiga a todos los hermanitos de todo el mundo, donde quiera que me escuchen. Que Dios de paz les guarde y les bendiga. Soy el pastor Ramón Valdebenito, que les saluda y quiero hablarles sobre un tema en este momento que está muy en boga, está muy de moda. Es sobre este personaje llamado el Anticristo. El Anticristo. Bueno, todo el mundo habla del Anticristo, los predicadores, cartólogos, los que hablan de profecía, aún la gente del mundo habla sobre este personaje siniestro. Y yo quiero hablar un poco sobre, claro, una síntesis, realmente vamos a hacer un resumen, porque no pretendo dar muchos detalles, solamente decirle que la palabra anticristo aparece más que nada en las cartas de el apóstol Juan. El apóstol Juan habla sobre el anticristo. Bendito sea el nombre del Señor. Anticristo significa, tiene dos significados, amados hermanos y amigos que me están escuchando. Los dos significados. Primero, que significa en contra de Cristo, o en contra de Jesucristo, o en contra del Mesías. Y el segundo significado, que está en el lugar del Mesías. O sea, es decir, viene contrario a Jesucristo y viene usurpando el lugar de Jesús, es decir, viene en el lugar de Cristo. En otras palabras, un falso Cristo, un impostor, bendito y alabado sea el nombre del Señor, uno que lo imita, uno que realmente quiere parecerse a él, lo imita en todo, pero en la falsa fórmula del Mesías, ¿eh? En la falsa fórmula del Mesías. Obviamente, como es un falso Mesías, viene de Satanás el diablo, lo dice la palabra del Señor, amados hermanos, que lo que es de Dios es la verdad, es lo legítimo, es lo auténtico, pero lo ilegítimo, lo falso, viene del enemigo, de Satanás el diablo, y que el Señor lo reprenda. Bueno, eso sería el significado de anticristo, uno que está en contra de Cristo y viene también, ¿cierto? Usurpando el lugar de Jesucristo. Su nacionalidad, desde el punto de vista, amados hermanos, si nosotros vemos que habla del Mesías, se entiende que debe ser judío, porque el pueblo judío lo va a recibir de acuerdo a lo que enseñó el verdadero Mesías, de acuerdo a lo que enseñó el verdadero Jesucristo, es decir, el verdadero Mesías y auténtico Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua Mashiach. Él habló que vendría alguien como él. Eso usted lo puede leer, amados hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 43. Yo vine en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. O sea, amados hermanos, ahí está claramente el Señor Jesucristo hablando de que los judíos, o el pueblo judío, o los que lo rechazaron a él, ¿m? Porque no todos los judíos lo rechazaron. Recordemos, amados hermanos, que la primera iglesia se constituyó de gente del pueblo judío. Los primeros convertidos fueron judíos, los apóstoles eran judíos. Entonces, amados hermanos, no podemos decir que todos los judíos, pero como nación, como pueblo, lo rechazaron. Muchos judíos lo rechazaron. Y también otros lo recibieron. Pero los que le rechazaron, amados hermanos, ellos van a recibir al falso Mesías. Por eso Jesús dijo, yo vine en el nombre de mi Padre y no me recibís. ¿A quién le está hablando? A los judíos que no lo recibieron a él. Otro viene en su propio nombre, a ese recibiré. Es decir, amados hermanos, Jesucristo vino en el nombre de su Padre, que es Dios, Dios el Padre, bendito sea el nombre del Señor, y no me reciben, van a recibir a otro que viene en su propio nombre. Entonces, amados hermanos, este otro Mesías, el falso, no viene tomando en cuenta a Dios, sino que viene diciendo, yo soy el Mesías, yo soy Dios. No viene de parte de Dios, sino viene de parte del falso Dios, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Bueno, entonces, amados hermanos, ahí tenemos el origen que podría ser judío porque lo dijo Jesús, ¿cierto? Por las palabras que dijo Jesús, ahí uno entiende claramente que cuando Jesús dice, yo vine, no me recibieron, otro vendrá y lo recibirán, se entiende claramente que es alguien como él, alguien que lo viene usurpando, alguien que lo viene imitando, alguien que viene negándolo a él además. Porque entendamos, amados hermanos, de que
para que alguien llegue al pueblo judío diciéndole yo soy el Mesías, obvio que tiene que negar a Jesús, tiene que denigrarlo, tiene que mencionarlo que fue un impostor, que fue un farsante. Y fíjese usted, amados hermanos, que eso es lo que se está dando en muchos rabinos judíos en este tiempo, ¿no? Que están hablando contra Jesucristo, porque para darle lugar entonces al falso Cristo. Claro, ellos están siendo usados por el espíritu del anticristo. Entonces, amados hermanos, ahí nosotros vemos que será judío. También, hermano Juan nos habla de que está el anticristo, muchos anticristos y el espíritu del anticristo. Es decir, amados hermanos, el espíritu del anticristo es el que usa a la gente contra Jesucristo. También dice Juan, muchos anticristos han salido por el mundo, salieron de nosotros. Es decir, amados hermanos, del cristianismo salieron los falsos cristos, los imitadores, los falsos, porque hay muchos anticristos, muchos. Incluso cualquier persona que no crea en la persona de Jesús y sea contrario a Jesucristo es un anticristo. Eso es lo que dice Juan, de acuerdo a lo que enseña Juan. Estaban con nosotros, no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Entonces se entiende claramente que los verdaderos creyentes permanecen en la iglesia fiel. Los verdaderos creyentes permanecen en la sana doctrina. Los verdaderos creyentes permanecen fiel a Dios, a Jesucristo, a la Biblia, a los principios cristianos, a lo que enseñó Jesús, los apóstoles. Como dice la palabra del Señor, que la iglesia está fundamentada sobre la piedra que es Jesucristo, ¿cierto? La piedra angular, Jesucristo, la piedra del fundamento. Y luego también dice sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces la iglesia está fundamentada sobre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero estos otros que salieron, ellos son contrarios a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Salieron por el mundo. Muchos anticristos. Y está el espíritu del anticristo, que es el espíritu inmundo, los espíritus demoníacos, amados hermanos, el espíritu inmundo que está en el mundo y que insta a la gente a no recibir a la verdad, a no recibir al verdadero Jesucristo. Bueno, amados hermanos, entonces tenemos que el anticristo será judío, por cuanto también, amados hermanos, se supone que del Dios de sus padres no hará caso, eso lo dice Daniel. Que esa frase se aplica, ¿cierto?, a padres creyentes o a padres judíos. Significa que este anticristo no hará caso del Dios de sus padres. Probablemente también, hermano, indique lo mismo, que puede ser judío. Claro que si, hermano, se va a presentar como Mesías de los judíos, es obvio que los judíos no van a recibir a alguien que no sea de su nacionalidad como su Mesías. ¿Se fija usted? Que ahí hay un argumento fuerte a que realmente la nacionalidad del anti-Mesías o anti-Mesías sea judío. Dios les bendiga, Dios les ayude, les dé de su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, amados hermanos, leyendo ahí el Juan, dice, primero que nada, hijito, dice, ya es el último tiempo. O sea, en los tiempos de Juan ya se estaba viviendo el último tiempo. Desde los tiempos apostólicos hasta acá, se están viviendo los últimos días. Si en los tiempos de Juan, los tiempos apostólicos ya era el último tiempo, imagínense, hermano, en este tiempo, que ya estamos llegando al final, estamos ya llegando a lo postrero de los últimos días, a lo último de los últimos días, valga la redundancia. Dice, hermano Juan, dice, muchos anticristos, es el último tiempo porque habéis escuchado que el anticristo viene, pero han surgido muchos anticristos. Bendito sea el nombre del Señor. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué? Porque han salido muchos anticristos, decía Juan. Por eso ya sabemos que es el último tiempo. Tenemos, hermanos, también que lo califica de mentiroso, que el anticristo niega, dice que Cristo vino en carne. Es decir, lo primero que hace el anticristo es negar que Jesucristo vino. Negar que el Mesías vino, ¿no? Diciendo, yo soy el Mesías. El verdadero Mesías no ha venido. Eso es lo que va a decir el anticristo, ¿cierto? Que no ha venido en carne. O que sea el Cristo. O sea, eso es lo que va a hacer el anticristo, negando a Jesucristo, negando al verdadero Mesías, para poder que la gente lo reciba a él, y para poder que los judíos lo reciban a él tendrá que hablar en contra de Jesús y denigrarlo y tratarlo de mentiroso y muchas cosas. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
Ahí tenemos, amados hermanos, la constitución de Dios, Padre e Hijo y el Espíritu Santo, por supuesto. Pero usted lo puede seguir leyendo, hermano, en las cartas de Juan, donde en primera de Juan, capítulo 5, verso 7, dice que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Algunos dicen que eso no venía en los originales, pero ¿quién dio los originales? ¿Quién tiene los originales? Los originales. Vamos, hermanos, ¿quién puede justificar eso? Que ese versículo no venía en los originales. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Habría que realmente, amados hermanos, justificar eso para decir que ese versículo no venía, y sería muy difícil, puesto que los originales ya no existen. Tenemos, amados hermanos, también segunda de Juan 1.7, dice, muchos engañadores han salido por el mundo, muchos, muchos. ¿Y cuáles son los engañadores? Los que niegan, los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Es decir, los que niegan que Jesucristo se hizo carne. Usted puede ver en estos momentos, amado hermano y amigo, que hay muchas religiones que niegan que Jesucristo es Dios, ¿cierto? Dios se hizo carne. Entonces ellos dicen que es un maestro, que es un revolucionario, que era un hombre excepcional, etc. ¿Ah? Un maestro, un rabino, un profeta. En alguna ocasión Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos le dijeron, bueno, que eres un profeta, que eres Elías, o algunos de los profetas del Antiguo Testamento que resucitó. Y entonces Jesús le dice a ellos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Entonces Pedro levanta la voz y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces ahí el Señor le dice, yo te digo que tú eres Pedro, sobre esto voy a calificar en mi iglesia. ¿Se fija usted? Entonces, amados hermanos, no está diciendo sobre Pedro, está diciendo sobre la declaración de Pedro. Y bueno, amados hermanos, ahí tenemos entonces que los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, te saque la cuenta de las religiones que hay en la tierra, hoy día están los budistas, están los musulmanes, el cristianismo nominal, ¿cierto? El cristianismo nominal, el anticristianismo, el falso cristianismo también está. Y entonces estas personas niegan que Jesucristo ha venido en carne, que Dios ha sido manifestado en carne. ¿Quién hace eso? Es el engañador y es el anticristo. Entonces, ¿qué más dice Juan? Es el engañador. Claro, el anticristo siempre miente, porque es un mentiroso, porque es igual que su padre el diablo, y engaña igual que Satanás, porque el diablo engaña, es decir, es un agente de Satanás para mentir, es un agente de Satanás para engañar. Es la mentira encarnada, hermanos. Así como Jesucristo es la verdad, Él es la mentira. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Del anticristo, Él podría decir perfectamente, yo soy la mentira. Claro que no lo va a decir, lo dice la Biblia. ¿Dónde lo dice? Pablo lo dice. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice, Dios les envía la mentira. ¿Se fija usted? No creyeron a la verdad que es Cristo, a su palabra, porque sabemos nosotros que Jesucristo es el verbo, es la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, el anticristo será lo contrario, será la negación de la palabra, el antidios, el antipalabra, el antimachía. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Niega la Biblia, niega la palabra, niega a Cristo. El que niega la palabra, niega la Biblia, niega a Cristo. Cualquier persona que no crea en la Biblia es un anticristo, porque Cristo es la palabra, es el verbo, el Mesías. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Este es el engañador y el anticristo, el que niega a Jesucristo, el que está en contra de Cristo, el que dice yo soy el Cristo. Ahora, tomen nota, amados hermanos, que hay muchos anticristos. Nosotros hemos visto muchos anticristos, usted ha visto la historia de un tiempo atrás que un hombre decía que era el anticristo, usted puede ver en las redes sociales, y muchos dicen yo soy alguien dijo tiempo atrás, yo soy el anticristo, yo soy el 666. Pero hermano, tome nota usted que eso es una falsedad, porque el anticristo no vendrá diciendo que es el anticristo, sino que él viene haciéndose pasar por Dios, él viene haciéndose pasar por el verdadero Mesías. Es decir, él no va a venir diciendo yo vengo de parte de Satanás, yo vengo como la mentira encarnada, yo soy el anticristo. No, él no dirá eso, jamás. Al contrario, él imitará
al verdadero Mesías para poder hacerse pasar él como el Mesías. ¿Digo usted? Como el Cristo, como el Mesías, como el ungido. Porque eso significa la palabra Mesías, significa el Cristo, significa Mesías y ungido. Bueno, amados hermanos, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es el espíritu del anticristo. Eso es lo que dice Juan, amados hermanos. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es anticristo. Entonces usted puede fácilmente detectar una falsa iglesia, un falso maestro, un falso enseñador, porque estos falsos enseñadores dirán de que Jesucristo no es el verdadero Mesías, que Jesucristo no ha venido en carne, que Jesucristo, ¿cierto? ¿Usted ha escuchado a un personaje por ahí hablar contra Jesucristo? Obvio, porque dice que el anticristo blasfemará a Dios, blasfemará, hablará en contra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, ahí nosotros tenemos, de acuerdo a lo que dice Juan, lo que significa anticristo. Alguien que está en contra de Cristo, que está en el lugar de Cristo, que miente, que engaña y que niega que Cristo ha venido en carne. Es decir, Cristo todavía no ha venido. Entonces, fíjate usted, amados hermanos, algunos dicen, no, si, cuando alguien dice, no, si el Mesías todavía no ha venido. Por ejemplo, los musulmanes dicen, están esperando al Mesías. Los judíos también están esperando al Mesías. O sea, para ellos no ha venido todavía. Pero, amados hermanos, aquí dice claramente que el que niega que Jesucristo ha venido en carne es un anticristo. Y todo espíritu, amados hermanos, hay gente que dice, un espíritu me habló, el espíritu me dijo, hay que ver qué espíritu le habla a ellos, porque dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Aquí, amados hermanos, vemos nosotros que se están manifestando miles y millones de espíritus en la tierra. Hablemos, por ejemplo, amados hermanos, de la gente que profetiza y dice, Dios me habló, Dios me dijo, yo vi a Dios, yo hablé con Dios, yo hablé con Jesús. Otros dicen, yo hablé con la Virgen María, yo hablé con San Pedro. Es decir, amados hermanos, hay espíritus que están engañando a la gente, y ni hablar de los alienígenas, ni hablar de los ovnis, objetos voladores no identificados, que vienen con una nueva religión. Díganme ustedes, amados hermanos, estos que están hablando de la nueva era, una nueva religión, son espíritus engañadores, espíritus anticristos, espíritus, amados hermanos. ¿Y por qué ellos niegan al Jesucristo que vino en carne? Porque ellos quieren que el falso Mesías se manifieste y el pueblo judío lo reciba como su Mesías y el mundo lo reciba como el Salvador. Entonces, amados hermanos, eso es lo que viene ahora, eso es el anticristo. Bueno, Pablo también nos habla de este personaje en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, y dice, amados hermanos, y Pablo lo habla, dice que es el hijo de perdición, el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ahí sale claramente que el origen, hermano, del anticristo es realmente por el poder de Satanás. En otras palabras, será como el Mesías del diablo, como el Mesías de Satanás. ¿Se dice usted, amados hermanos? Entonces, dice Pablo también, que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios. En el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por eso Jesucristo dijo, yo vine en el nombre de mi Padre. No me recibiste, pero otro va a venir y lo van a recibir, pero ese viene en su propio nombre. Este falso Mesías que se ha manifestado, se está manifestando, porque hay muchos anticristos, amados hermanos. Dice, yo soy Dios. Yo soy, se van a ir haciendo pasar como que si fuera Dios. Y los que no recibieron la verdad lo van a adorar como Dios. Por eso aquí es donde tenemos que tener nosotros, amados hermanos, mucho cuidado, porque aún los escogidos serán engañados. Si fuere, dice Jesús, hermano, y habló, dijo, aún, si fuere posible, tratará de engañar aún a los escogidos. Entonces, nosotros somos los escogidos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Y ahí tenemos que tener cuidado, amados hermanos, porque el dragón con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas. O sea, si pudo arrastrar a la tercera parte del mundo angelical, Satanás con su cola, que significa, amados hermanos, con su apostasía, también puede arrastrar a los escogidos de Dios. Y ahí es donde usted tiene que tener mucho cuidado, y yo, para no dejarnos engañar, porque una de las cosas que estará sucediendo en los últimos días
será el engaño satánico, la mentira, la falsedad. Porque, hermano, justamente el falso Mesías, el anticristo, es la falsedad encarnada, es la mentira encarnada. Dios nos libre, Dios nos ayude. ¿Qué más dice Pablo, amados hermanos? Que este anticristo, porque dije yo que hay anticristos, muchos. Hablemos de Adolfo Hitler, hablemos, amados hermanos, de Nerón, hablemos de un sinnúmero de personajes que dicen, muchos que han sido el anticristo, Stalin y otros más. Amados hermanos, bueno, estos son todos anticristos, muchos anticristos, los que han predicado mentiras, falsas religiones, falsas doctrinas a través de toda la historia de la iglesia, son anticristos. Pero habrá uno, y el último, y el más grande de todos, que será el último, ¿cierto? Será el último de todos los anticristos, y este anticristo, amados hermanos, estará reinando, controlando al mundo, tal vez gobernando al mundo cuando Jesucristo aparezca en su segunda venida, y Jesucristo mismo destruirá al anticristo con el espíritu de su boca, dice Pablo, y el resplandor de su venida. Y Apocalipsis nos revela que será lanzado a un lago que arde con fuego y azufre. Entonces aquí tenemos, amados hermanos, que el falso Cristo trata de imitar a Cristo, trata de desplazar a Cristo, al verdadero Mesías, trata de ponerse en el lugar del Señor y por lo tanto viene imitándolo. Es decir, viene haciéndose pasar por oveja, pero es un lobo enchapado en oveja. Trata de hacerse pasar por cordero, pero es un lobo enchapado en cordero. Es el mismo Satanás vistiéndose como ángel de luz, engañando, mintiendo, falsificando. Cuando usted recibe un billete falso por ahí, es muy parecido a un billete verdadero. Eso será el anticristo. Uno muy parecido a Cristo, porque tratará entonces de imitar a Cristo, falsificar a Cristo, pero viene en contra de Cristo, está en contra de Cristo, y tratará de hacerse él pasar por el Mesías. Si hay algún judío que me está escuchando, tengan cuidado porque dice la Biblia que el verdadero Mesías vino y no lo recibieron, no lo conocieron. Entonces Jesús dijo, si otro viene en su propio nombre, a eso recibirán. A mí no me recibieron, pero a él lo recibirán. Bueno, amados hermanos, ahí está. El final del anticristo, finalmente, el mismo verdadero Jesucristo destruye al falso anticristo en su venida, amados hermanos, dice, con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Usted lo puede leer ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Hay quien al presente lo detiene, amados hermanos, y aquí yo no voy a discrepar con nadie, pero quiero ser un poquito más general que otros, decirle que el que está impidiendo la manifestación total del anticristo no es otro que el mismo Dios. ¿Quién más que Dios? Dios es el que da la pasada para todo y el que impide. Cuando Dios impide algo, nadie puede hacer nada sin el permiso de Dios. Sin el permiso de Dios. Por eso, amados hermanos, dice la Biblia que les será dado. Cuando se manifieste el anticristo, les será dado engañar, les será dado poder, les será dado, amados hermanos, el que esté engañando, el que persiga a los santos, les será dado. Entonces, amados hermanos, es aquí quien Dios da el permiso. Por supuesto que el poder se lo da el diablo, ¿cierto? Pero Dios da la pasada, da el permiso, ya, ustedes tienen su momento, a ver qué es lo que van a hacer. Entonces, amados hermanos, es Dios el que está impidiendo, gloria a Dios, y las oraciones de los santos, la iglesia. Pero fíjense usted, amados hermanos, que en estos momentos de pandemia la iglesia no está reunida, pero estamos orando en nuestras casas. Así que, amados hermanos, yo pienso que todo esto está muy cercano. El desenlace de la historia humana está cercano, la venida de Jesucristo está cerca, pero también la aparición del anticristo está muy cerca, y es aquí donde usted tiene que estar alerta, hermana y hermano, para no ser engañado por este personaje siniestro, maligno y perverso llamado anticristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por Él. Y todo aquel que viene a Él, Él no lo echó fuera, porque así lo dijo Él. El que a mí viene, lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Jesucristo no echa fuera al que viene a Él. Ahora está la puerta abierta para la salvación, para el arrepentimiento. Pronto será tarde para la humanidad. Ven a Cristo y sálvate. Que Dios te bendiga.